pues vamos a iniciar para que nos dé tiempo hoy terminar la actividad que tengo planeada. Muy bien. Bueno, pues la vez pasada empezamos a ver un poco acerca de la economía y habíamos hablado de ciertos indicadores. Habíamos hablado de algunos indicadores macroeconómicos que nos sirven para tener cierta guía de cómo es la economía de un país, en este caso de nuestro país. Y aquí les traigo algunos de los indicadores que se consideran para poder ir monitoreando la economía del país, la economía de México. Uno son los ingresos del sector público. ¿Cuáles son los ingresos del sector público? Todo lo que se recupera con base en los impuestos y en empresas y organismos pertenecientes al Estado, como Pemex, como el petróleo, ¿no? Y todo esto que se reúne se llaman ingresos del sector público. Entonces es un indicador de la economía también, ¿no? Si estos ingresos del sector público se aumentan, pues entonces hay más dinero dentro de las arcas para poder distribuirlo entre todas las necesidades. El gasto del sector público, esto es comparar entre lo programado cada año dentro del presupuesto y lo que se gastó. Entonces, el gasto del sector público es una comparación entre dos variables, lo programado y lo gastado. Los programas y proyectos de inversión, en pues se trata de establecer un avance financiero de los proyectos que como Estado se tengan de inversión. También el Estado puede invertir y ese es el avance financiero. El gasto federalizado son las participaciones y aportaciones federales por entidad federativa, es decir, cuánto de este dinero que recauda el gobierno viene de los estados, de lo que también recaudan los estados. Está la deuda pública, que es la deuda bruta, dice el endeudamiento neto y el saldo histórico. Son estos tres componentes los que componen, son estos tres aspectos los que componen la deuda pública, ¿no? La deuda en sí, la deuda bruta, el endeudamiento, o sea, cuánto es que la capacidad que tiene el Estado de endeudarse y el saldo histórico. Es decir, esta es una tercera variable que nos va indicando, ahorita vamos a ver algunas de las características de los indicadores, pero el hecho de que haya un saldo histórico, pues implica cómo es en el pasado, cómo ha sido en el pasado la deuda bruta para tener un punto de comparación. La deuda subnacional, es decir, la deuda que se tiene por entidad federativa. Si los estados están endeudados, también esa es la deuda subnacional. El balance público compara los ingresos contra el gasto neto presupuestario. Es decir, podemos encontrar aquí dos variables. Una, cuáles son los ingresos totales que tienen como nación, y otra es cuál es el gasto que se tiene de acuerdo al presupuesto que fue planeado por año. Y el marco macroeconómico son las metas aprobadas internacionalmente. Aquí ya entran organismos internacionales. Cuando hablamos de macroeconomía, hablamos de la forma en que cómo entramos a esta economía globalizada también, donde también hay ciertas metas. Hay metas que ponen organismos internacionales, los tratados de libre comercio, etcétera, y cuáles son las cifras que nosotros observamos dentro del periodo de ejercicio. Estas son las dos variables en cuanto al marco macroeconómico. Muy bien, pues estos indicadores económicos son los que en nuestro país se consideran, ¿no? Para poder identificar qué tan sana es nuestra economía.
cuando nosotros escuchamos reportes de gobierno, de informes de gobierno, pues generalmente hacen referencia a estos indicadores que nos permiten identificar qué tan sana es la economía. Muy bien, al respecto, ¿alguna duda de esto? ¿Algún comentario? Todo bien, gracias. Déjenme escribir un mensajito. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a una parte un poco más práctica. Yo sé que esta materia, les dije que era muy teórica y es algo que la hace también un poco pesada. Sin embargo, pues hoy me gustaría darle un enfoque mucho más práctico. Y para ello vamos a ver un tema que implica que podamos trabajar unos aspectos ya más aplicados. Bueno, a lo largo de la materia, de todo lo que hemos visto, de todos los debates que hemos tenido aquí, hemos hablado acerca de políticas públicas. Hemos hablado acerca de políticas públicas y pues vamos a ver un poco más qué es esto de las políticas públicas. Para ello, pues, sí, vamos a analizar un poco de la teoría de las políticas públicas, pero hoy vamos a tratar de ponerlas en práctica. Durante sus participaciones en el foro, por ejemplo, ustedes hablaron acerca de algunas problemáticas en las cuales ustedes proponían hacer algunas modificaciones. Al respecto de esto, pues algo que les puedo decir es que hoy vamos a tener la posibilidad de crear una política pública o ver cómo se crea. A grandes rasgos, obviamente, van a ver que esto implica una gran investigación, pero creo que con base en las observaciones que tenemos, pues vamos a intentar hacer hoy una política pública. ¿De acuerdo? Bueno, primero, ¿qué son las políticas públicas? Aquí tenemos una definición. Dice, son cursos de acción intencionados. Fíjense, aquí ya empieza el primer aspecto. Una política pública debe tener una intención previa, debe estar analizada, realizada con anticipación. Y esta debe responder a un problema percibido. Les decía yo, una política pública implica una gran investigación porque para que yo identifique cuál es el problema que voy a abarcar, entonces necesito también entender a la población, necesito preguntar, necesito hacer un trabajo de investigación más profundo que me permita ver cuáles son esos problemas que necesito resolver. Las políticas públicas, entonces, siguen un proceso de implementación que va desde la creación de leyes, hay medidas regulatorias, vamos a pensar en todas estas políticas públicas que empiezan con la modificación de una ley. Y esta ley no puede ser aplicada hasta que esté reglamentada. Y esta reglamentación pues implica ciertas medidas regulatorias. Luego, después de estas medidas regulatorias, todavía baja, por ejemplo, a la creación de una norma oficial o de un manual de acción, etcétera. Estos son los cursos de acción específicos que se plantean para esta política en especial. Y también las prioridades de financiamiento. Vamos a pensar en todas las políticas públicas que hay de nuestro país y estas deben tener cierta jerarquización en cuanto a su prioridad para determinar
con cuáles son más prioritarias. Esto va cambiando de gobierno a gobierno. Por ejemplo, en este sexenio, la vez pasada, analizábamos un poco esta priorización que se da al combate a la corrupción. Parece que está dentro de esta política pública, está dentro de las prioridades del gobierno para poder ejercer también un financiamiento de ella. A lo mejor en otros gobiernos no lo era tanto, a lo mejor hubo gobiernos en que le daban prioridad al combate al narcotráfico o a la energías renovables, etcétera. O sea, cada gobierno puede también priorizar ciertas políticas públicas. He sabido que también cada sexenio, cada gobierno, ya sea de un estado, de la república, de un municipio, tienen ciertas prioridades como punta de lanza, como sello característico, y estas prioridades pues también implican la priorización en cuanto al presupuesto. Muy bien. La política pública es aquella entonces que nos va a proporcionar una orientación, o a los gobiernos les proporciona una orientación sobre una serie de acciones, pero también proporciona vínculos de responsabilidad entre el gobierno y sus ciudadanos. Una vez que una acción que va a hacer el gobierno se convierte en una política pública, el gobierno también adquiere un compromiso respecto a los ciudadanos para el cumplimiento de la misma. Y también esta política pública muchas veces implica derechos y también responsabilidades de los ciudadanos. En ese sentido, también como ciudadanos podemos adquirir ciertas responsabilidades una vez creada esta política pública. Bueno, vamos a empezar con el diseño de las políticas públicas. ¿Cómo se hace el diseño de una política pública? Muy bien. Bueno, aquí les traigo una propuesta de algunos pasos que se pueden considerar para la elaboración de una política pública. Está, por ejemplo, el análisis del problema. Primero, necesito entender cuál es el problema que yo quiero resolver. No solo entender, sino también cualificar, es decir, establecer una, eh, una característica que permita ser medible en algún momento, ¿no? Un problema que eventualmente pueda ser mensurable, que pueda tener un criterio de medida. Voy a realizar un análisis causal. Este análisis causal es muy profundo. Necesito saber cuáles son las causas de ese problema. Cuando yo creo una política pública, esta política pública tendría que estar enfocada a la solución del problema. Si no va enfocada a la solución del problema, pues entonces es solo una política pública como a veces sucede, ¿no? Con fines electorales, ¿no? No estoy tratando de resolver el problema de raíz, sino solo como dar una apariencia, ¿no? Regla 80-20, esto es que vamos a tratar de que el 80% del problema lo pueda abarcar, al menos el 80% de la solución del problema pueda ser abarcado por la política pública que estoy creando. Luego, análisis de la solución. Ya entendí el problema, ya vi cuál es el problema, ya identifiqué las causas del problema, ya puedo saber cómo resolver ese problema. Ahora viene el análisis de la solución. ¿Cuál sería la solución al problema que logré identificar previamente? Esta solución voy a plantearla con objetivos. Es decir, ustedes para redactar cualquier objetivo, seguramente, bueno, van a ver investigación, no sé si ya estén en
a una materia de investigación, pero la elaboración de objetivos pues también tiene la finalidad de crear ciertas metas que puedan ser mensurables, que puedan ser medibles, observables. Y una población específica, no puedo hacer, a lo mejor sí puedo hacer políticas públicas para toda la población, pero en general, pues vamos a pensar ahorita que hay políticas públicas que están enfocadas a una población específica, a niños, a mujeres embarazadas, a grupos vulnerables, etc. ¿Cómo le voy a hacer para hacer esta solución o este análisis de la solución? Uno de las técnicas más simples, pues es la lluvia de ideas, es decir, me siento con mi equipo y me pongo a pensar en cuáles son las posibles soluciones para el problema en cuestión. También voy a analizar las acciones actuales, ¿no? Es decir, ahorita, en este momento, ¿hay alguna estrategia para la solución de este problema? ¿Hay alguna política pública vigente que tenga la finalidad de resolver este problema? ¿Cómo lo está haciendo? ¿No? Esta acción que está sucediendo ahorita para intentar solucionar este problema, ¿está sirviendo o no? Pues la idea por el momento es que no, por eso estamos creando una nueva política pública, pero si no es así, pues vamos a ver qué acciones han intentado a lo mejor los mismos ciudadanos para poder resolver. Una vez que yo tengo todo esto, hay otros, por supuesto, que hay muchas otras estrategias para la resolución de problemas. Los invito a investigar un poco del tema, es muy interesante. Matrices de soluciones, matrices de problemas, bla, bla, hay muchos. Pero bueno, cualquiera de estas actividades que realicemos nos va a arrojar una serie de soluciones posibles. Y de estas voy a seleccionar las mejores. Una vez que las tenga, voy a identificar cuál va a ser mi población objetivo. Muy bien. Ahora, fíjense, ya tenemos el análisis del problema y identifiqué cuál es el problema. Ya hice un análisis de la solución, identifiqué cuáles son las soluciones posibles y de estas voy a elegir las mejores y mi población blanca. Una vez que tengo esto, voy a hacer un análisis de factibilidad. ¿Qué tan factible es que yo pueda aplicar esta solución pensada? Y entonces voy a analizar la factibilidad presupuestal. ¿Sí? ¿Tengo dinero o no tengo dinero? Socioeconómica. ¿Puede ir destinado a la población que estoy pensando o no? Legal. Me apego a la ley que rige la materia, me apego a la constitución política. La factibilidad política, es decir, donde la voy a aplicar, es posible que con el tipo de gobierno que está ahí, posible aplicarla. Ambiental, estoy dañando el ambiente, estoy dañando lo que está alrededor. Y administrativo, es posible respecto a todos los trámites que hay que hacer. Cuando yo hice un análisis presupuestal, socioeconómico, legal, político, ambiental y administrativo, y todo esto me sale bien, 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 que sí es viable, que sí puedo hacerlo, en todos estos ámbitos, entonces voy a integrar todo este análisis en una matriz de alternativas que incluya todos estos aspectos. Es una forma en la que yo voy a sustentar la factibilidad que tiene mi política pública. Una vez que ya hice el análisis del problema, el análisis de la solución, el análisis de factibilidad, entonces voy a crear una recomendación de la política pública. ¿Qué es eso? Fíjense que nosotros necesitamos para que una política pública pueda ser aplicada, pues necesitamos que ésta sea aceptada por el Poder Legislativo, ¿no? Entonces, y que pueda, pues, ser reconocida y que tenga la capacidad de formar parte, ¿no?, del gobierno. Y entonces, para eso voy a tener que redactar
voy a tener que formular para mi política pública una explicación amplia, convincente de por qué el problema es importante. También voy a sustentar este problema, esta justificación, digamos, vamos a entender la recomendación de la política pública como una justificación. La voy a sustentar con hechos esenciales de información de apoyo. Y voy a describir y recomendar un curso de acción claro. Esto tiene que ser en un lenguaje comprensible para todos. Porque fíjense, todo lo demás que hicimos, los 3 análisis, a lo mejor implican un lenguaje más técnico, ¿no? Análisis numéricos, estadísticos, etcétera. Mientras que cuando hacemos la justificación o la recomendación, pues vamos a tratar de que sea un lenguaje mucho más accesible. Finalmente, voy a hacer un plan de acción de política pública. En este, voy a hacer una planeación legal, planeación administrativa y programa presupuestal. Tengo que hablar de números, hablar de dinero, hablar de cuánto necesito para generar esta política, las reglas de operación. Voy a hacer un reglamento de cómo esta política pública va a ponerse en acción. Cabildeo, que tal cual que pueda ser aceptado en el Poder Legislativo. La forma de evaluación y de monitoreo, ahí es donde vamos a entrar también en el tema de los indicadores. Lo vamos a ver después de este. Y la estrategia en la cual yo deseo comunicar esta política pública primero al equipo de trabajo, a quienes van a aplicar, al personal operativo y luego a la población. Muy bien. Aquí dudas, preguntas, es importante que esto quede muy claro porque a partir de aquí es que vamos a hacer un ejercicio. ¿Todo claro? Sí, Carlos. Hola, hola, buenas noches a todos y todas. Sí, me queda claro la conceptualización. De hecho, en la materia de seguridad y salud en el trabajo, manejamos nosotros metodología para análisis de riesgos, que haciendo una similitud de lo que está referenciando, más o menos tenemos esa situación, solo que abocado a la prevención de los riesgos. O sea, analizamos la situación de riesgo, hacemos el análisis, determinamos la gravedad, el nivel de riesgo y establecemos acciones preventivas. Sí me queda claro el tema. Gracias. Muy bien, Carlos. ¿Alguien más ahí? Bueno, pues vamos a hacer entonces el primer ejercicio de esta clase. Ustedes estuvieron participando en el foro indicando algunas problemáticas que ustedes observaban dentro de su campo de acción. Y en estas problemáticas observadas, ustedes también identificaban algunas soluciones posibles. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, a grandes rasgos, yo les decía, esto es una investigación muy grande, pero van a tratar de establecer los 3 primeros análisis, ¿vale? El análisis del problema, de la solución y de la factibilidad de una política pública que ustedes consideren necesaria dentro del ámbito de acción. Pueden usar el mismo ejemplo que utilizaron en el foro y van a identificar cómo sería su política pública, cómo quedaría redactada al final, considerando todos los aspectos del problema, la solución y la factibilidad. Entonces, van a hacer estos 3 análisis para una de las políticas públicas que ustedes decidan, puede ser la misma del foro. ¿Quedó clara la instrucción?
Sí, está claro. Muy bien. Bueno, pues vamos a tener, ¿qué les parece? 15 minutos para realizar este ejercicio. Yo voy a estar aquí presente todo el tiempo, o sea, ustedes pueden abrir su micrófono y ¿sabes qué? Estoy haciendo el análisis de factibilidad y tengo una complicación aquí o no sé cómo hacerle, etcétera. Y empiecen a trabajarla, puede ser individual o en parejas, si tienen la posibilidad de hacer un enlace, una videollamada con alguno de sus compañeros, pueden hacerlo. Si no, pues pueden hacerlo de manera individual. Entonces, van a ser los primeros tres componentes, que es el análisis del problema, de la solución y de factibilidad. Tenemos 15 minutos. Adelante y en 15 minutos volvemos para compartir sus políticas públicas.
¿Cómo van? ¿Alguna duda? Ahí trabajando. Muy bien, Mayala. Aquí estoy de todas formas. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escucho, más que no podía prender mi micrófono. Ah, ok. Bueno, hice un análisis así rápido. Sí. Pero no, mi análisis del problema es incluso el que puse en el foro, es el presupuesto limitado que se le da a la gestión del riesgo, ya sea a nivel empresarial o del servicio público. La problemática es que este recurso se designa de acuerdo a voluntades políticas, esto es que se compra lo que se cree necesario o lo que va surgiendo respecto a las necesidades. Un ejemplo es, en las empresas consideran necesarios los guantes ya hasta que alguien se machucó la mano, o el equipo de alturas ya hasta que alguien se les cayó, o la protección incluso de las maquinarias ya hasta que sufrieron alguna avería o descomposición de la máquina o alguna lesión de algunas personas, ¿no? La solución en ese problema, así como vamos con el análisis y solución, es designar un porcentaje fijo en las empresas de las ganancias que se requieren, y en el ámbito público del presupuesto que se ejerce en base a un FODA, realizar la adquisición de acuerdo a los requerimientos reales que nos dé este FODA. Esto es, muchas veces las cosas que se adquieren no son realmente las que se necesitan. Si se designa un presupuesto específico, ya sea un 3% de las ganancias o un 3% del gasto municipal o estatal o federal, incluso exclusivo a este rubro, pues se ahorra mucho. El análisis de factibilidad lo dice la ONU en el PNUD, nos marca que
por cada 7 pesos que se invierten en la gestión del riesgo, se ahorran 100 pesos en recuperación después de un desastre. O sea, nos sale más caro atender una emergencia después de que sucedió a que si la hubiéramos previsto. Podríamos poner un accidente de alguien en los ojos. Si le hubiéramos comprado los lentes nos salen en 20 pesos y la recuperación de la persona, independientemente que vamos a tener una persona sin trabajar algunos días, pues los gastos médicos y eso, es 100 veces más que los 20 pesos que hubiéramos invertido en los lentes que se le compraran, ¿no? Es un ejemplo. Las alternativas empresariales sería crear un programa de análisis periódico del riesgo que deriven de las necesidades inmediatas a las más básicas. Esto es, ¿cuál es la necesidad o el riesgo más grande que tiene la empresa? En base al presupuesto que ya se designó, cubrir las necesidades e ir cubriendo así sus necesidades en base al análisis de riesgo hasta llegar a la más básica, y una vez que se cumplan con todas las necesidades, continuar con el equipamiento, capacitación y requerimientos y mantenimiento necesarios de lo que ya se hizo, ¿no? En cuanto al ámbito público, como bien lo mencioné hace ratito, es designar del presupuesto anual un recurso específico, por si en este caso un 3%, un 5% del fondo municipal, para la adquisición ya sea de lo que se analice de acuerdo a un FODA, ¿no? Aquí la problemática es que muchas veces de lo que se compra en el ámbito municipal o en el ámbito estatal o federal, pues compran lo más barato y no lo que realmente se requiere, ¿no? Si se les pide no sé, un equipo de bomberos, pues compran el equipo de bomberos básico y no el que realmente requiere un bombero, ¿no? Con las capas y toda la protección que se requiere, o compran mangueras de un tipo con conexiones de otro tipo, lo que a la larga genera más gastos. Entonces, sería el análisis realmente de lo que se necesita para poder cubrir las necesidades en base al recurso designado. Las recomendaciones en este caso que se hacen después de un desastre natural es que el gasto hubiera sido menor, y en el caso de las empresas, pues como bien lo mencioné, el gasto es menor de la prevención que de la acción o de la recuperación. Ya para el plan de acción, en el caso de las empresas y del ámbito público, pues ya sería invertirlo esto en un plan de acción, en capacitación, en equipamiento, en la mitigación del riesgo, y sobre todo ahorita lo que se está manejando a nivel mundial es en la resiliencia, en las ciudades o en los municipios manejar obras de resiliencia, y en las pues plan de continuidad, un plan que nos de pasa si se nos descompone la máquina más grande, tener un plan de acción y eso considerarlo dentro de nuestra transición anual, la y la continuidad como empresa. Básicamente sería ese, a grandes rasgos, mi propuesta política para presentar. Ok, entiendo que la política pública en sí que propones es la de destinar un porcentaje fijo del presupuesto hacia, llamémosle gestión integral de riesgos, ¿no? Que implica pues, todos los momentos y todos los elementos de la gestión integral. Ahora, en este sentido, la invitación es a que puedas empezar a redactar esa política pública. A lo mejor le puedes poner incluso un nombre, ¿no? Como estas políticas públicas que a veces escuchamos en los medios de comunicación, ponle un nombre. Y cuando hablamos de factibilidad, o sea, sí entiendo que el punto es que la prevención es factible siempre, ¿no? Siempre va a resultar mucho más barato prevenir. Pero fíjate, aquí hay que hacer un análisis un poco más profundo del problema, porque resulta que aunque todos sabemos,
¿no? O bueno, todos deberíamos saber que es más fácil o es más barato prevenir, corregir. Resulta que las empresas no lo hacen justamente, o sea, no son capaces de tener la visión de que si pongo a mis trabajadores de altura una línea de vida, pues me va a salir mucho más barato, es mucho más recomendable al final, pero prefieren no hacerlo, prefieren no poner una línea de vida y arriesgar a sus trabajadores, y entonces para la empresa al final, para la empresa pública o privada, pues implica una cuestión bastante compleja. Bueno, ¿cómo le harías tú para resolver ese problema de aplicación? Vamos a destinar un 3%. Ese puede ser una medida o un factor de medida, ¿no? El porcentaje fijo. ¿Cómo le haces para que este porcentaje fijo sea de observancia obligatoria? ¿Cómo quedaría redactada tu política pública de forma que este 3% sea de observancia obligatoria y que además garantices que va a poder subsanar esta falta de visión preventiva dentro de las empresas públicas o privadas mexicanas? Porque bueno, ya hay otros países donde ya está mucho más, sí, hay mucha más conciencia al respecto. Sí, exactamente, como Japón. Sí. Japón precisamente es de donde viene el pensamiento que invertir el 7% en prevención ahorra el 100% en recuperación. Bueno, mi planteación para poder verificar que realmente se ejecute este 3%, en las empresas ahorita se ingresa un programa específico de protección civil, donde verificas cuáles son las medidas que tienen para mitigar los riesgos. Ahí ponen sus daños, sus dictámenes estructurales, dictámenes eléctricos. Bueno, sería incrementarles ahí primero un análisis de riesgos, y en base a ese análisis de riesgos, la ejecución de ese 3%, comprobable en ese análisis de riesgo, comprobable la ejecución de ese 3% en base a la corrección de los riesgos que presente la empresa, pudiendo ser observable por protección civil que hayan hecho. O sea, me compraste ese traje de empresa, no requiere ese traje de bomberos específico para ese trabajo que estás realizando, o los extintores que compraste no son los que tú ocupas. Entonces, ese 3% que pueda ser verificado por la civil o en su caso por la Secretaría del Trabajo, de acuerdo a las normas de la Secretaría del Trabajo, y así poder obligar a las empresas este 3% de manera correcta. En el ámbito público es más fácil, porque a la hora que se designa un presupuesto directo a una acción, por decir, a obra pública, a deporte, a todo eso, pues se tiene que comprobar en el rubro. Aquí sería generar un rubro preciso para protección civil que no existe. Ahorita sí se adquieren cosas, sí pero es de acuerdo a la voluntad política. O sea, del fondo municipal deciden comprar láminas, pavimentar, y si alcanza, pues ahí le compramos uniformes a protección civil, o le faltan mangueras, o del fondo municipal es de donde voluntad política se equipa a los cuerpos de emergencias. Más sin embargo, no existe un recurso específico. Ahora, si ya viene un recurso específico etiquetado, pues ya se tiene que comprobar precisamente con gasto específico para ese rubro. Muy bien, David. Bueno, pues ya tenemos una política pública. ¿Alguien más que haya terminado que quiera empezar a compartir? Sigo trabajando. Ok, Mariana. Sí, Edith. Bueno, buenas noches ya a todos. Primero nada más
pues no sé, un punto de vista referente a lo que David estaba comentando. No podemos, él habló de dos cosas, habló creo que primero de cuestiones laborales y después habló de cuestiones de protección civil. Cada uno tiene un ámbito de acción en paralelo, pero no son iguales. Entonces es complicado el revolverlos, porque efectivamente cada uno tiene su área presupuestal, ¿no? Cada uno tiene sus funciones, sus acciones, sus reglamentos, sus leyes y todo, entonces es complicado. De hecho, creo que tiene más fuero la Secretaría de Trabajo que Protección Civil, y es importante estar conscientes que no hay el seguimiento o el departamento o el área que pueda verificar al 100% en todas las empresas el cumplimiento de las normas. Bueno, es mi punto de vista, es muy complicado, es correcto lo que dice, pero es muy complicado, porque las autoridades de protección civil no tienen la misma capacidad ni conocimiento de todo el ámbito laboral, y bueno, no es su área de acción, no se pueden meter al ámbito laboral, pero van en paralelo. Referente a lo que yo estaba viendo de política pública, pues efectivamente yo tenía que checar lo de protección civil. Hay algo que yo vi como problemática en las escuelas, sobre todo de nivel básico, que es donde está la formación de los niños. Yo vivo en el Estado de México. En el Estado de México, a diferencia de la Ciudad de México, no contamos con un sistema de alertamiento sísmico en todos los municipios. Entonces, pensando en la vulnerabilidad que hay de los sismos en las áreas metropolitanas del Estado de México, no contamos con el tiempo, ni la planeación, ni nada de eso anticipado para que podamos actuar adecuadamente. Entonces, eso yo lo que planteé como una problemática. Análisis de la solución. Híjole, la población potencial pues son las escuelas públicas principalmente, porque las privadas yo creo que sí cuentan con presupuestos, a diferencia de las públicas que no cuentan con los presupuestos económicos para implementar algo como es un sistema de alertamiento. Llámese sismo contra incendio, son algo que es muy caro, que las escuelas no podrían implementar. Entonces, acciones que en la Ciudad de México en su momento existió, es pues que les hiciera, no sé si sea correcto una donación o esa política de que a las escuelas se les dotara de los sistemas de alertamiento sísmico. En alguna época aquí en el Estado de México, en las primarias les regalaban tabletas a los niños. Entonces yo creo que juntando ese presupuesto, pensando en lugar de tabletas, ponerles un alertamiento sísmico como política pública, sería algo, a mi parecer, adecuado para que tuviéramos anticipado. Porque algo que sí se hace actualmente, por ejemplo, la SEP le pide a las escuelas un programa de simulacros mensual, cada mes tienen que hacer simulacros. Nada más que desafortunadamente las escuelas públicas no cuentan, como comentaba David, con los programas internos de protección civil que sepan quién va a hacer el simulacro, cómo se tiene que hacer y todo el conocimiento. Las privadas sí, porque las autoridades municipales los obligan, pero a las públicas no. Entonces, aparte de la SEP, pues los macrosimulacros que hace el Sistema Nacional de Protección Civil, pues hace que las escuelas, ¿no? Se metan y más bien participen en los simulacros, pero insisto, a mi experiencia, sin conocimiento. Entonces, algo decía del análisis de factibilidad. Creo que la federación, a pesar de que en este gobierno actual desaparecieron el fondo de desastres, bueno, no lo desaparecieron como tal. Recuerdo que en alguna clase nos dijeron que en lugar de desaparecerlos, les quitaron los presupuestos para administrarlos ellos, pero existen los fondos de desastres. Entonces, yo no sé si a través de la federación se pudiera dar los presupuestos al Estado para que a su vez se llegaran a las escuelas públicas, pues esa problemática, ¿no? Porque si no, desafortunadamente cuando haya un sismo, va a pasar, tocamos madera, como pasó en la Ciudad de México en el 17, en una escuela privada que
al colapsar, pues hubo decesos, ¿no? De niños y maestros. Entonces, no sé si por ahí entendí bien el ejercicio, maestra, pero es lo que a mí se me ocurrió que podíamos hacer como una política pública. Bueno, a ver, primero la observación para la política de David, pues es una consideración que puede hacer David respecto a la factibilidad. Justo de eso hablas, qué tan factible es la aplicación. Y en cuanto a la política pública que tú planteas, la misma invitación, ponle nombre, ponle una redacción, o sea, la política consiste, en este caso yo entiendo que es en la obligatoriedad que tendrían las escuelas para tener un sistema de alertamiento. Bueno, es que de hecho la obligatoriedad existe. Sí están obligadas a tenerlas, pero al ser escuelas públicas, no hay quien las supervise, algo similar a lo que comentó David, ¿no? Quien le dé seguimiento o la supervise o diga, esta escuela debe contar con esto. Porque en el Estado de México sí existe la normatividad que dice que todo área de afluencia masiva, obviamente, cuando hablamos de público, hablan de centros comerciales y tiendas de autoservicio grandes, deben contar con alertamiento sísmico. Ellos cuentan con ese tipo de sistema. Pero cuando hablamos ya de lo público, cuando hablamos de las oficinas de gobierno, que hablamos de las escuelas públicas, pues como no, las autoridades no van sobre de ellos prácticamente, no hay ese cumplimiento. Entonces, sí existe la obligatoriedad. Lo que no existe es, bueno, ¿y quién va a ponerle el cascabel al gato, no? ¿Quién va a ver que las escuelas realmente cuenten con ese implemento? Entonces, creo que en ese sentido, tú podrías complementar la política pública estableciendo los medios por los cuales tú consideras que podría ser el ámbito de supervisión, de forma que se reglamente. O sea, ya existe la obligatoriedad, hay que reglamentarlo, hay que hacer un procedimiento mediante el cual debería ocurrir esta supervisión. Y una vez que tú establezcas, bueno, me imagino que una vez que se establezcan los medios de supervisión y de observancia obligatoria como tal, también se van a generar los presupuestos, es decir, del presupuesto general de la escuela, tu política pública va a quedar priorizada, puesto que ya hay un medio por el cual supervisar la obligatoriedad del alertamiento sísmico. Entonces, en ese sentido, creo que la solución podría estar en que tú establezcas dentro de tu política quién va a supervisar, quién va a ser responsable de que exista, al final el supervisor pues también es responsable de que si en una escuela existe o no el sistema de alertamiento. Y en ese sentido, en el momento en que tú a través de tu política pública fincas una responsabilidad, es más fácil que la escuela pueda designar cierto presupuesto para priorizar esta política pública. David, querías participar. Sí, agradecer a Edith por su comentario y creo que se me acaba de ocurrir fusionar su propuesta con la mía. Sí, se parecen, de hecho. Dentro de la gestión integral de riesgos, lo que yo proponía era precisamente designar un recurso para la gestión integral de riesgos. No es tanto para la protección civil, es para la gestión integral de riesgos. Como bien menciona ella, protección civil en algunos lugares no tiene mucha presencia, pero hay lugares como aquí en Chiapas, Sonora, el DF, Guadalajara, que protección civil es un monstruo de institución y cabe hacer mención que las multas más caras en todo el mundo son las de protección civil, mucho más grandes que las de la Secretaría del Trabajo y que las de Hacienda. Una multa de protección civil, para empezar, son en UMAS y la más baja aquí en el estado es de 1,000 UMAS. Entonces, considerando eso, pues las, ¿no? Dentro del que así como el gobierno federal puede designar el 3% para la gestión del riesgo, la gestión del riesgo en las escuelas es precisamente esa, la alarma sísmica. Aquí en Chiapas sí se designó recursos para las alarmas sísmicas, digamos en general, se puso uno en cada ciudad.
o se está instalando una en cada ciudad, pero tienen un alcance tal vez de 20 kilómetros, y pues el resto de las ciudades es más grande, ¿no? Y si se instalan uno o dos, pues no son suficientes. Habría que instalar más estratégicamente para que cubran el resto de la ciudad y considerar a las escuelas, como bien menciona Edith, que son lo más riesgoso o lo más susceptible a sufrir daños porque hay una permanencia constante de personas, alumnos en este caso, considerar de ahí a nivel federal, a nivel estatal o municipal, que la obligatoriedad fuera considerar la gestión del riesgo a nivel escolar, a nivel educativo. Muy bien, gracias. Sí, estoy de acuerdo en que se parecen mucho sus políticas y creo que podrían fusionarlas, hacer algo interesante allí, incluso ya está ahí un tema de tesis, o se van a hacer tesis. Sí, Carlos. Sí, hola. Bien, aportando un poco a lo que comentaban los compañeros anteriores, sí tenemos similitud entre protección civil y seguridad y salud. ¿En qué sentido? En que existe todo un marco regulatorio, pero no se lleva a cabo el cumplimiento. Sí es un tema un tanto cuanto complicado, pero sí es importante la voluntad política para lograr los objetivos en materia preventiva. En el caso de la tarea, me voy a referir a algo que la Organización Internacional del Trabajo refirió en el Día Mundial de la Seguridad y Salud, que como lema tenía entornos de trabajo seguros y saludables. Entonces, en base a ese lineamiento, a esa referencia que hace la Organización Internacional del Trabajo basado en el alto índice de accidentes, muchas enfermedades, los problemas musculoesqueléticos, las cuestiones de factores de riesgo psicosocial, yo voy a tomar una línea de acción a medida de ejemplo. Me voy a tomar, en el caso mexicano, tenemos una problemática de la lesión de manos que es el más frecuente y representa 165.050 casos en el 2019, que genera más de 4 millones de días de incapacidad temporal para el trabajo. La mano es la herramienta de herramientas y se lesionan el 39.3% en las manos. El primer lugar del mecanismo son heridas, el segundo lugar contusiones y el tercer lugar fractura de otro dedo. Ok, en ese sentido de los datos alarmantes y del incremento de casos y los costos de la productividad y todo lo que conlleva un accidente de trabajo, ¿cuál sería mi propuesta y la cuestión de la política? Me voy a ir un tanto muy simple, porque si nos vamos a nosotros a incrementar la obligatoriedad, no ha dado resultados. Yo conozco los procesos inspectorios y hacerlos más rígidos no crea que la disminución del objetivo final, que es la reducción de los accidentes, sino que más bien se concentran a cumplir con trámites de papeleos y formulación de carpetas para evitar la sanción de esa situación. ¿A qué me refería yo a mi política? Algo muy sencillo, pues a crear una campaña nacional de prevención de accidentes en manos, donde participen tanto la parte de gobierno, la institución de seguridad social, participen, algo importante, las empresas y también la parte sindical. Yo creo que si se conjuntan los esfuerzos de esos tres ejes fundamentales de la prevención, creo que podemos llegar a generar una buena campaña y quedará como resultado la formación de técnicos, especialistas y avanzados en materia de prevención de accidentes en manos. Ese sería un ejemplo que lo podríamos ampliar a los principales riesgos de trabajo. Gracias. Muy bien. Sí, pues igual la propuesta es que le puedas poner un nombre a esa política, que
puedas empezar a pensar en cuáles son los mecanismos que tú considerarías que harían que esa política se llevara a cabo en los ámbitos público y privado. ¿Qué mecanismos, qué instrumentación le das a esa idea para que pueda ser aplicada? La invitación es eso, puedes ponerle nombre, ¿no? Como a tu campaña, etcétera. Pero sí pensar en todos estos pasos, ya que encontré el problema, ya que encontré la solución, ya que encontré que sí es factible, pues empezar a hacerla atractiva, ¿no? De qué forma puedo justificar y puedo encontrar que sea atractiva, ¿no? Para su aplicación. Miren, voy a continuar con la presentación, que creen que ya casi se acaba la clase. Nos queda la parte interesante también. Entonces, vamos a tratar de abarcar esa... ¿Puedo Mira, déjame avanzar con indicadores. ¿Sí? Tú vas a platicar de tu política pública. Ok. Vas a crear un indicador y tú vas a ser la primera en participar, ¿va? Híjole, todavía no llevo los indicadores, por eso. Así, pero Ok. además los voy a presentar. Sigo avanzando, entonces. Va. Sí, no, estás bien. Ahorita tú me vas a presentar tu política y vas a pensar en un indicador para esa política. Pero mientras te voy a explicar qué es un indicador. Es un instrumento que provee evidencia, es decir, vamos a pensar de qué forma esa política puede tener una evidencia de su aplicación, ya sea de la condición de la política pública en sí o del logro, ¿no? De los resultados. Puede cubrir aspectos cuantitativos y cualitativos sobre los objetivos de un programa o proyecto. Los indicadores. Esto, para empezar, ahorita les voy a poner un link en el chat que ustedes pueden seguir. Está sacado así tal cual, es una captura de pantalla de un manual que tiene la Coneval para poder formular indicadores. Si ustedes en algún momento quieren formular indicadores, les decía yo, cada una de las cosas que ustedes están diciendo son áreas de oportunidad para crear investigación. Entonces, si en algún momento lo necesitan, de todos ahí les dejo el link. Y viene aquí cuáles son los ámbitos de desempeño. Y tenemos respecto a sus efectos, pues son los objetivos, son indicadores que permiten verificar los efectos sociales y económicos a los que contribuye el programa. De resultados, evalúa el propósito, verifica la solución de una problemática. De productos, evalúa los componentes, permite verificar la producción y entrega de bienes o servicios que da el programa. Los de procesos, evalúa las actividades, indicadores que permiten verificar la gestión de todos los procesos. Entonces, fíjense, no solo tenemos un indicador para cada programa, podemos tener muchos indicadores de acuerdo a sus efectos, resultados, productos y procesos e insumos. Ahí, ¿qué es lo que va a evaluar los indicadores de insumos? Bueno, que haya, como decían, ¿no? Los ejemplos que nos presentaron, que exista las herramientas, los insumos para la aplicación, es decir, puedo aplicar una cuestión de observancia obligatoria, pero necesito garantizar los insumos para que sea aplicable. Muy bien, aquí es algo importante. Los indicadores van a presentar una relación entre dos variables, no entre una, no es un número, no debe ser solo un número, ¿no? Sino una razón, una relación entre dos o más variables. Y debe estar contextualizado, al menos geográfica y temporalmente. Debo tener un contexto de esto. Miren, les voy a poner un ejemplo y hace poco escuché en las conferencias de la presidencia que decía que este año solo había habido, miren, voy a dar un número al azar porque no recuerdo exactamente el número, pero por ejemplo, que habían habido 30,000
muertos por violencia, ¿no? Y entonces, ese fue el número, es solo un número. Este año hubo 30,000 muertos por violencia. ¿A ustedes qué les indica ese número? Vamos a pensar. Algunos pueden decir, pues parece que son muchos, ¿no? Otros podrán decir, pues parece que son muy pocos, porque yo recuerdo que alguien se quejaba de que había mucha violencia, debe haber una reducción, por eso lo dijeron, ¿no? Muy bien, para que nosotros podamos tener un verdadero indicador, tiene que ver algo con cual lo comparemos. Y entonces el locutor que daba las noticias decía, a ver, es que dijeron que había 30,000 muertos, pero resulta que el año pasado hubo 20,000, por lo tanto, parece que hay un incremento. Y eso no fue lo que al final se identificó en la noticia, ¿no? Solo dieron un número. Entonces, para que yo pueda tener un indicador, debe haber al menos dos variables. En este caso, cuando dice, hubo este año 30,000 y el pasado 20,000, ya tengo un punto de comparación. ¿Sí? Tengo un contexto geográfico. ¿Sí? A lo mejor en México hay 30,000, pero hay países como Chile donde hay 5,000. Esto me da un referente geográfico muy importante porque indica que entonces México es un país complicado, es un país peligroso, ¿no? Y temporalmente. También necesito ubicarme en una temporalidad, ¿vale? Esto es importante que lo consideren cuando vamos a hacer indicadores. Y miren, aquí están unos pasos para hacer un indicador. Revisar la claridad del resumen narrativo. Esto es lo que ya hicieron antes, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije? Bueno, habría que justificar, escribir el nombre, los objetivos, todo lo que de política pública. Identificar los factores relevantes, qué elementos de esta política pública son los que yo voy a considerar más relevantes. Establecer un objetivo de la medición. Ya tengo el objetivo de mi política pública, ya sé qué es lo que quiero. Y ahora voy a establecer un objetivo de la medición de mi política. Lo que les decía, ¿cómo vas a saber que en esa empresa, que en esa escuela, que en ese ámbito laboral están aplicando la política pública? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Sí? A lo mejor tú lo que quieres saber es, como decían, si juntamos todas las ideas, hacemos una política pública mucho más completa, ¿no? Puedo tener varios objetivos de medición. ¿Cómo sé que el presupuesto se está aplicando efectivamente para los objetivos que yo planteé? ¿Cómo sé que los insumos que se están utilizando para la aplicación de la política pública son de calidad? ¿Cómo sé que el alertamiento sísmico, por ejemplo, va a estar funcionando todo el tiempo de manera efectiva? ¿Cómo sé que el presupuesto se va a destinar efectivamente para las escuelas en este ámbito y que no lo van a poder mover para otra cosa que necesiten, porque también necesitaban pizarrones, entonces mejor compraron pizarrones? Voy a establecer estos objetivos. ¿Con qué objetivo voy a hacer esta medición? Luego, voy a plantear una fórmula, ¿sí? Un cálculo. ¿Cómo voy a hacer para hacer este cálculo? Recuerden que los indicadores tienen que ser medibles y observables. Debo poder traducir esto que está sucediendo en los ámbitos de aplicación de mi política pública a números. También voy a determinar con qué frecuencia voy a medir. ¿Sabes qué? Se va a auditar a lo mejor cada año y entonces ya tengo una medición anual. Estoy identificando la frecuencia con la cual yo voy a realizar esa medición. Y voy a seleccionar los medios de verificación. Creo que aquí cabe más lo de la auditoría, ¿no? O sea, voy a verificar no solo que las medidas son correctas, sino que además, pues, estos números son reales, ¿no? Entonces, estos son los pasos que podríamos seguir para tener indicadores. En las políticas públicas que ustedes elaboraron ahorita y
y de acuerdo con lo que ustedes escucharon de sus compañeros, van a intentar hacer rápidamente un indicador. ¿Cómo plantearían ustedes? Piensen en cuáles serían los indicadores. Identifíquenlos. Estoy segura que ya los pensaron, ya los pusieron ahí en los trabajos que realizaron. ¿Cuáles serían los indicadores? Mayola, ¿tú identificaste algún indicador en la política pública que tú planteaste? Sí, dame 2 minutos. Estoy ya, ahorita con lo que me dijiste, estoy ahorita definiéndolo. Vale. Edgar, ¿tú identificaste algún indicador en las políticas públicas que elaboraste? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Bueno, yo al igual que los compañeros, estuve trabajando sobre una política enfocada a la parte de seguridad y salud en el trabajo, que digo, no es nada alejado en cuanto a la prevención de riesgos. Y como tal, hay un indicador que maneja la Secretaría del Trabajo, pero no es oficial, y a mí prácticamente sí me gustaría llevarlo como que a un ámbito más de requerimiento obligatorio. A mí, por lo general, tenemos unos indicadores que en el trabajo que realizamos, la Secretaría del Trabajo tiene unos, pero como que están más enfocados a lo que es la accidentabilidad. Y veo que, por ejemplo, los indicadores de Estados Unidos, que son los de OSHA, están un poquito más enfocados más a valores reales sobre tiempo laborado. Entonces, de alguna forma, esos indicadores que nosotros, bueno, actualmente en el trabajo que tengo, los llevamos bajo ese esquema, ¿no? Que es riesgos de trabajo por horas laboradas, que a final de cuentas nos da un indicador más como que más exacto de la realidad, ¿no? Porque actualmente en México tenemos nada más un indicador de riesgos de trabajo sobre pues, personal expuesto, ¿no? Que a final de cuentas nos da un comparativo en comparación de otras empresas, pero no nos da en función sobre, pues efectivamente sobre las horas laborales trabajadas, ¿no? Entonces, como eso, pues al final de cuentas hay muchos, ¿no? También industria limpia, tenemos otros que si no son obligatorios, pero sí son indicadores que de alguna forma nos ayuda a comparar con otras empresas. No son indicadores de alguna forma obligatorios, pero por ejemplo, las piezas producidas, más bien es consumo de energía eléctrica por piezas producidas, consumo de agua potable por piezas producidas, y al final de cuentas sí nos da un comparativo con otras empresas que estamos haciendo, ¿no? Las metalmecánicas se pueden comparar entre sí, las farmacéuticas se pueden comparar entre sí, y esos indicadores a fin de cuentas nos ayudan, ¿no? Así es, y ese al final pues, es el objetivo de los indicadores, ¿no? El poder tener una medición de lo que está sucediendo. Justamente entre más variables consideremos para nuestros indicadores, pues va a ser una medición mucho más precisa. Ahora, esta misma lógica sobre el establecimiento de estos indicadores, sobre la elaboración de indicadores mucho más precisos, son los que tenemos que aplicar también al ámbito de políticas públicas. Porque muchas veces estas políticas públicas, al no tener indicadores tan precisos, pues permite prácticas poco éticas, llamémoslo, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, bueno, a veces hay cierto presupuesto destinado para un ámbito en especial que promueve una política, en este caso de prevención de riesgos, etcétera. Y resulta que pues como eso no es tan necesario desde la perspectiva del director de la escuela o del dueño de la empresa o del supervisor, etcétera, muchas veces estos presupuestos pues, son desviados hacia otras cosas que consideran que son más importantes y que no logran llegar a los objetivos de la política y al final pues son políticas públicas que fracasan en el camino, ¿no? Entonces, la creación de estos indicadores
y entre más precisos sean estos, pues indica también de que podamos tener un mayor control de que la política pública alcance los objetivos para los que fue creada. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir su indicador? Yo, ya. Sí, por ya. fin. Política y tu Yo indicador. me desplayo. ¿Me puedes permitir compartir? Sí, no sé cómo ponerle, nada le pongo detener, ¿verdad? Sí, a ver, déjame ver si puedo compartir aquí. Sí, sí. Ay, Dios. Permíteme. Pero, Es que no me está leyendo lo que quiero. ¿te pongo, si pudiste o te pongo como organizador? Creo. Si quieres ponerme como organizador está mejor. Gracias. A ver. Ya. Ventana. Ay, es que no me lo quiero compartir. Déjame quitar esto, a ver si así me lo... Permíteme. Ahora voy a tardar en compartir, Dios mío. Con calma, con calma. Sí. Permítame tantito. Permíteme 2 segundos. Ya sé qué es lo que quiere. Ok. Bueno, ¿lo están viendo, por favor? Sí. Yo hice un ejemplo ahorita así con lo que mencionaste, rápidamente así como que busqué un tema, y no fue el que yo había puesto en el foro. Yo en el foro platiqué acerca de políticas verdes, pero eso es muy extenso. Entonces, vamos a hacer una estructuración de una política pública sobre la obesidad infantil en zonas urbanas, el incremento de la obesidad. Entonces, en el análisis del problema, ¿cuál es el problema en sí? Que en los últimos años ha habido un incremento en la obesidad de los niños, sobre todo en las zonas urbanas, y que pues esto conlleva a afectaciones negativas hacia el menor en su desarrollo físico, mental, y también esto pues va a una sobrecarga económica al sistema de salud. Y bueno, esto en cascada pues también incluso va a hacer una afectación a la comunidad. El diagnóstico, pues, es que se ha presentado este sobrepeso en los niños debido a cambios en la alimentación. Bueno, aquí en México, con la cultura de la comida, pues ha cambiado por la inclusión de alimentos extranjeros, sobre todo de Estados Unidos, que incluye los alimentos procesados, altos en grasas, azúcares, y también, pues, toda la introducción de tecnología en los juegos infantiles, pues entonces crea un estado más pasivo para los niños que activo como antes. ¿Cuáles son los actores y grupos afectados? Pues principalmente las partes interesadas en este caso son los padres de familia, las escuelas, el sector salud, la industria de los alimentos y pues otras autoridades. Y el grupo afectado pues son los niños directamente, y pues con eso pues también la familia. La evaluación del impacto es mayor número de niños con alta obesidad y que ya se han presentado también un mayor número de casos de diabetes tipo 2 en niños. El comparativo, pues hay que comparar zonas urbanas, cómo están en otras ciudades los índices de obesidad, pero incluso análisis comparativo podemos hacerlo. Si en México está presentando de manera muy generalizada en las zonas urbanas, lo podríamos hacer contra zonas rurales o incluso contra zonas urbanas de otros países para ver cómo se comporta este grupo de interés. De las soluciones potenciales, la promoción de alimentación saludable, eliminación de comida chatarra en escuelas, la regulación de publicidades, campañas de concientización, etcétera. De la participación de la comunidad y la consulta pública, pues es importante que para este tipo de políticas llevar a cabo reuniones y encuestas comunitarias para recopilación de opiniones, definición de objetivos y metas. El objetivo que estoy planteando de manera muy fantasiosa, pues es reducir el índice de obesidad infantil en un 10% en 3 años. Vamos a dejar este objetivo para que de aquí derive entonces nuestro indicador.
El análisis de las soluciones, yo tomé nada más 2 de las soluciones que aquí había puesto, lo de la campaña de concientización y la regulación de la publicidad de los alimentos, pero se tiene que hacer para todas las opciones que nosotros saquemos de las campañas de concientización. En este análisis de solución, pues hay que checar cuáles son las ventajas de esta opción, cuáles son las desventajas de la opción, y entonces con esto ya empezamos a descartar algunas ideas que pudieran surgir tanto en las consultas a la población como a las reuniones con los grupos técnicos y de especialistas. Del análisis de factibilidad, aquí, pues bueno, es muy técnico este asunto, factibilidad política, financiera, operativa, a ver cuánto tiene de presupuesto el gobierno para este rubro de obesidad infantil, cuál es nuestra capacidad operativa, qué podemos hacer con las áreas que ya tiene un gobierno y cómo podemos implementar en estas áreas del gobierno. Puede ser, por ejemplo, el DIF, por así decirlo, o el sector salud, qué capacidad administrativa, infraestructura, qué sistema de monitoreo, o sea, todo lo que tiene para ver con la factibilidad financiera cómo podemos ajustarnos para la aplicación de la política. Y el indicador que estoy sugiriendo para esta política es la tasa de obesidad infantil, que se define como el porcentaje de niños que se encuentran en niños obesos en relación a su masa corporal, que es un indicador medible y que tiene que ver con la fórmula, sería el número de niños obesos entre el total de los niños, considerando que esta política pública sería hacia niños de zonas urbanas. La frecuencia de medición, por así decirlo, puede ser cada semestre, cada año, pero en la definición de objetivos y metas, pues habíamos dicho reducir el índice de obesidad en un 10% en los próximos 3 años, entonces por eso puse aquí que la frecuencia de medición cada semestre para ver si se logra en 3 años la reducción del 10% de obesidad en este grupo de interés. Entonces es lo que saqué así como que muy rápido. Y es todo. Gracias. Bien, Mayola, ¿de dónde eres? Mande. ¿De dónde eres? ¿Yo de dónde soy? Yo soy poblana. Soy poblana que vivo en Cancún. Ah, ok, pues bueno, yo creo que pues vas para senadora, Mayola, ya sea de... Sí, ¿verdad? No, mira, había puesto, yo estoy muy metida en de varios temas que estoy metida. Un rato estuve mucho acompañando a formular políticas verdes en el estado de Quintana Roo. Veo, en este punto de la política verde, veo una dispersión enorme, hay muchos grupos de interés y depende del grupo de interés que lleve el liderazgo, es como se van llevando las políticas verdes. Entonces, bueno, por eso estuve pensando ahorita y dije, pues lo de los niños está como que más, como que era más fácil de entender para cómo formular una política pública. Y este es un problema que se está creciendo más y nadie ha hecho nada, al contrario, ¿no? Ha crecido. Entonces, por eso dije, vamos a poner este. Pero también las políticas verdes está bien interesante. Por ejemplo, en Quintana Roo, bueno, creo que en todo el país, está la famosa economía circular. No sé si la han escuchado. La economía circular trata acerca de que, así en una fácil explicación, que todos los embalajes y empaques de un producto tienen que ser devuelto al proveedor, al que lo produce. Pero el problema de la política de la economía circular es que le están aplicando de la misma forma a todos. Entonces, a las empresas que solamente les llega el material, les están aplicando igual las sanciones, o sea, lo mismo a quien lo produce. Entonces, como que es un tema que no ha sido medido adecuadamente y que tampoco ha tenido resultados porque seguimos teniendo igual de residuos en todas partes. O sea, les digo, es un tema bien interesante y yo en las reuniones que tenía en la parte ambiental, no se llegaba a nada porque ya estaban bien definidos qué es lo que querían los grupos de interés, o sea, los líderes. Pero bueno, es mi aportación. Gracias. Ay, me cansé. Muchas gracias, Mayola. Pues
No sé en qué momento hiciste todo eso, pero muy bien. Ahorita, corriendo. Básicamente, pues ese es el proceso completo, digamos, para realizar una política pública. Obviamente, cada punto que Mayola resumió en 2 renglones, pues implica una gran investigación, ¿no? Justo lo que hablábamos, ¿no? Sobre estos grupos dentro de los gobiernos que tendrían que estar una parte de ellos destinados a este tipo de investigaciones que generen políticas públicas efectivas y no nada más porque a alguien se le ocurrió desde un escritorio, ¿no? Sino que puedan ser aplicables a las necesidades específicas de una población. Bueno,